Muy buenas tardes. Buenas tardes. La última ponencia de nuestra mesa temática se titula Avances en el estudio documental de Yupanqui. En la segunda mitad del siglo XIX, hubo un interés marcado de la ciencia por indagar sobre el origen del hombre y las especies. Francisco Moreno, Florentino Meguino, Juan Bautista Ambrosetti, autores de numerosas publicaciones, aportaron sus colecciones de piezas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas que facilitaron la creación, dirección o aumento patrimonial de los museos de ciencias naturales de La Plata y Argentino de Buenos Aires, promoviendo el conocimiento e investigación de culturas aborígenes argentinas y latinoamericanas, entre otros aspectos. Estos conocimientos se desarrollaron en medio de diferentes campañas militares hacia el norte y la Patagonia que se enfrentaban con indígenas. Algunas comunidades indígenas todavía permanecían en sus lugares de origen. Tobas, tehuelches, ranqueles. Habían participado de enfrentamientos o se reconocieron últimos caciques o montoneras en traslados de ganados desde la Pampa Argentina a países limítrofes. La temática indigenista estimuló producciones en las letras y en las artes visuales. En la literatura podemos citar La cautiva de Esteban Echeverría, Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, entre otras. Y en la pintura mencionamos Rapto de cristianos por los indios de Johan Rugendas, La vuelta del Malón en 1864 de Franklin Rawson y la homónima en 1892 de Ángel de la Valle, y también El Malón de Juan Blanes. El Grupo Ateneo de Buenos Aires, 1892-1897, organizaba reuniones, exposiciones y conciertos. Entre sus miembros se contaban los escritores Calixto Oyuela, Enrique Rodríguez Larreta, Lucio Mansilla, Ricardo Gutiérrez, los pintores Augusto Ballerini, Ángel de la Valle, Eduardo Schiaffino y Eduardo Sívori, y el compositor Alberto Williams. Algunos de sus integrantes formaban parte del grupo de amigos o colaboradores en las obras de Beruti. ¿Es posible que este contexto haya motivado al compositor al momento de escribir su quinta ópera? Lo cierto es que Yupanqui, de Arturo Beruti, con libreto de José Tarnasi, fue una de las primeras óperas de temática indigenista que se llevó a escena en nuestro país. Se trata de una ópera en 3 actos basada en la historia de un joven guerrero, Yupanqui, que renuncia al trono de los incas por amor a una muchacha del pueblo llamada Coilú. El papel principal fue encarnado por el entonces joven tenor Enrique Caruso, interpretando a Yupanqui, y Elisa Petri en la cuerda de soprano a Coilú. También contó con la participación de Remo Ercolani como astrólogo en bajo, quien ya había participado en Tarasbulba en 1895, con Janina Lucaseca, mezzosoprano, que era Salia, Ignacio Tabullo como Rumi, en la cuerda de barítono, y Amleto Gali en el papel de sacerdote Villacuma, en la cuerda del bajo. Además intervinieron coros de cazadores, sacerdotes, vírgenes del sol, reyes, aspirantes a la corona y el pueblo. Su estreno fue el 25 de julio de 1899 en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, con la empresa a cargo de Amalia Pazzi de Ferrari. El director de orquesta fue Eduardo Mascheroni, mientras que Achille Clivio dirigió los coros y Augusto Ballerini se encargó de los diseños de los trajes y decoraciones, tal como lo había hecho antes en Pampa. A aquella aclamada presentación le siguieron 2 funciones, los días 26 de julio y el 3 de agosto del mismo año. Lo sabemos por Tobal, 1947. Desde entonces no se han registrado nuevas representaciones. En el relevamiento bibliográfico referido al tema se han advertido datos concernientes a Yupanqui que dan cuenta de su argumento, elenco, orquestación, recepción del público y de la prensa periódica. Maurín Navarro, Tobal, Gesualdo, Beague, Beñar. En otros autores se alude a la temática incaica y al uso del idioma en esta ópera. Chetrangolo, Valentí Ferri, García Acevedo. Beñar profundizó en el estudio de las fuentes musicales luego de ordenar los manuscritos recibidos en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. También se aproximó a través de las críticas de prensa periódica de El Diario, La Prensa y La Nación al lenguaje musical de la ópera.
Recién a principios del año 2020 tuvimos contacto con el libreto impreso hasta entonces desconocido por los estudiosos de Yupanqui, gracias al hallazgo por nuestro equipo de investigación. Las profesoras Soledad Vega y Melina Medina localizaron un ejemplar en la Université Bordeaux-Montaigne, servicio de documentación que facilitó un facsímil digitalizado. Respecto a las fuentes musicales, el GEM cuenta con una copia de las fotografías digitalizadas por el licenciado Gabriel Winker sobre lo existente de Yupanqui en el Fondo Arturo Beruti del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Por lo mencionado, el presente trabajo responde al interés de la musicología latinoamericana por llenar las lagunas de conocimiento como apuntan Corrado y Plech, y aspira a realizar nuevos aportes al estudio del arte lírico nacional. Tomamos como objeto de estudio el estado documental de la ópera Yupanqui de Arturo Beruti a través de una aproximación a las fuentes verbales y musicales disponibles. Nuestro enfoque metodológico se inscribe dentro de la etapa heurística del método histórico con sus 4 momentos: bibliográfico, temático, erudito y diagnóstico, Bergen Casani y Pérez Amuchastegui. Para el tratamiento de la fuente verbal, es decir, el libreto, tuvimos en cuenta las experiencias de D'Angelo, de Filippi y Baracali, Eiron Ferrer, Baker, Rossi y de la Zeta, en función de acercarnos a la comprensión del drama musical y de las mediaciones propias del libreto. Para organizar y dar a conocer el estado de las fuentes musicales, nos basamos en los criterios de investigaciones previas sobre las óperas de Arturo Beruti en nuestros proyectos anteriores. Asimismo, damos a conocer las fuentes faltantes que dificultan un estudio más exhaustivo de la ópera y ofrecemos posibles líneas de acción para investigaciones futuras. Tratamiento de las fuentes verbales, el libreto. El libro Les Razariens du Perú, Les langues, les religions, leur histoire, del Dr. Vicente Fidel López, con la colaboración de Gastón Maspero, editado en París en 1871, contiene la leyenda incaica en la que se basó el joven doctor Enrique Rodríguez Larreta para escribir el libreto en castellano de la ópera Yupanqui. Aunque desconocemos si el argumento fue sugerido por Arturo Beruti o por el mismo Rodríguez Larreta, Tobal cuenta que el escritor iba a casa del músico a leer los avances. Sin embargo, sabemos por Venier y la prensa periódica sanjuanina que fue el doctor José Ternassi quien escribió la versión italiana del libreto que utilizó Beruti en la composición de su ópera. Sobre este hecho, verter al italiano un libreto en castellano, varios autores han dado sus apreciaciones. Valenti Ferro encuentra razón en la imposibilidad de las compañías italianas de la época de cantar en castellano y disiente con Vernier que daba crédito a la elección del italiano en favor de la composición musical. Dice Vernier, entre comillas, por tratarse de ópera italiana, aún de tema incaico, era más auténtico cantarla en italiano que en castellano. De esta cita es llamativo que el autor catalogue a Yupanqui como ópera italiana y en consecuencia le adjudique mayor autenticidad al idioma italiano, lo que podría relacionarse con la apreciación de Cetrangolo sobre la lengua operística italiana y su idioma como condicionantes en la circulación internacional del producto lírico. Mediaciones desde la leyenda al libreto. La leyenda en que se basó Rodríguez Larreta, del libro de Vicente Fidel López, fue tomada por este de las memorias antiguas, historiales y políticas del Perú, del presbítero Fernando Montesinos, en su capítulo 16, llamado Origen de los Reyes Incas y modo de introducirse en el gobierno de Perú, y parte del capítulo 17, prosigue de la materia del antecedente y dícese el fin de este suceso. Fidel López presumía que la leyenda del Inca Roca pudo tener un sustento histórico independiente de la creencia incaica en su origen sobrehumano y derecho divino para gobernar el pueblo. Aunque según el autor lo que muestra Montesinos es un resumen de un poema épico anónimo, se trata de un fragmento legendario que muestra las cualidades de la poesía antigua y contiene las fábulas de la imaginación popular que, cito, causan una viva impresión. En la leyenda que figura al inicio del libreto se cita parte de esta historia,
Una mujer de Cusco idea un plan para que el pueblo reconozca a su hijo, el Inca, como hijo del sol y sea coronado rey. Para hacerlo, contó con la ayuda del mismo Inca y de su tía. Se hace notar que la leyenda refiere al personaje principal como Inca y no como Inca Roca, tal como lo hace Fidel López, y que el nombre Yupanqui no figura en la cita que hace Fidel López sobre Montesinos, sino hasta que llega el relato del príncipe Tupac Yupanqui, 2 generaciones posteriores al Inca Roca. Por lo que puede suponerse que el nombre del Inca para la ópera fue elegido por el libretista Rodríguez Larreta. Descripción física del ejemplar del libreto proporcionado por la Université Bordeaux-Montaigne, Servicio de Documentación de Francia. Desde el momento diagnóstico de la etapa heurística del método histórico, mostramos a continuación el análisis material y la descripción física del libreto impreso. La cubierta es Bordeaux, donde figura próximo al centro de este y hacia la derecha con letras mayúsculas doradas el nombre del compositor Beruti, y debajo de este el nombre de la ópera, Yupanqui. En el vértice inferior izquierdo un rótulo blanco con el nombre de la Bibliothèque Ibérique, y debajo otro rótulo blanco con el código de barras. En el lomo, poco visible en la fotografía, un rótulo pequeño blanco con ubicación, IB 192. En la mitad superior de la portada del libreto figura en letras mayúsculas de mayor tamaño el nombre de la ópera. Más abajo, drama lírico en 3 actos. Y en letras mayúsculas de menor tamaño, música de Arturo Beruti. Entre estas expresiones se encuentra el sello del Institut d'Études Ibériques et Iberoaméricaines. A partir de la mitad inferior de la portada se presenta en lápiz negro, IB 192, y luego el sello de la Université Bordeaux-Montaigne. Finalmente, al centro y en el extremo inferior, lugar de edición, Buenos Aires. Y debajo, Juan Nicolini, editor, Paraná 568, y año de edición 1899. En el verso de la portada figura una anotación con letra manuscrita en color negro referida a los autores de la letra castellana y de la traducción en italiano. También un agregado en lápiz negro expresando o Vicente Fidel López, Wikipedia entre paréntesis. En la hoja siguiente enumera las personas, es decir, los personajes principales con el nombre, edades entre paréntesis, relación entre sí o rol, hijo, sacerdote, etc., y tipo de registro. Luego de un espacio enumera los personajes que participarán en grupo, cazadores, vírgenes, etc. Finalmente menciona la ciudad de Cusco, donde se desarrolla la acción y la ubica en, cito, data incierta. En la hoja siguiente figura la advertencia del editor, que, cito, el autor le ha concedido desinteresadamente el permiso de editar este poema dramático. A continuación figura la leyenda ya descrita y comienza el libreto propiamente dicho. Este cuenta con una hoja para el número del acto correspondiente, seguido en su reverso por el libreto en castellano confrontado en la página derecha con el libreto en italiano. Conviene aclarar que en ningún lugar de la publicación figuran los nombres de Enrique Rodríguez Larreta y de José Ternassi como autor y o traductor, solo el del compositor en la cubierta. Entre las 2 páginas finales del libreto, páginas 64 y 65, hay agregados fotografiados en hojas blancas de cuaderno con anotaciones en letra manuscrita, la misma que figura en el verso de la portada con igual lápiz o bolígrafo negro, que resume las intervenciones de los personajes principales en la acción dramática. Finaliza con la enumeración de los solistas con su nombre en el libreto, el tipo de registro y el apellido del cantante. Desconocemos a quién pertenecen estas anotaciones. Por gentileza de la Université Bordeaux-Montaigne, Servicio de Documentación, sabemos que el libreto fue donado desde los fondos de la Biblioteca Argentina de Néstor Ibarra. Otro ejemplar. En Barcia aparece la foto de la portada del libreto, pero tiene otras características gráficas. El tipo de fuente, el recuadro, y figuran como datos de edición Buenos Aires, imprenta de la ópera, Paraná 568-72, 1899. Coinciden las direcciones de editorial con el ejemplar de la biblioteca, pero no el nombre de los editores. Además, en esta publicación, en homenaje a Larreta, figura el mismo libreto en castellano del autor argentino que aparece en la edición resguardada en la biblioteca francesa.
Análisis del libreto, del castellano al italiano. El libreto en italiano es la fuente verbal primaria de la ópera Yupanqui y consideramos oportuno compararlo con su versión castellana a fin de acercarnos a la comprensión del drama musical. En esa tarea nos llamó la atención la recurrencia a la escritura en prosa en ambos textos, característica no habitual en libretos operísticos, aunque el libreto en italiano posee múltiples partes en prosa, ya sea en intervención de solistas o coros. También muestra partes en verso de diferentes medidas, heptasílabos, octosílabos, endecasílabos. No están especificadas las escenas, solo están sugeridas por la entrada y salida de los personajes. Para las escenas de conjunto, el editor del libreto acudió a una disposición gráfica en tabla con los personajes en paralelo, y también señaló los bailes en los actos 2 y 3. Respecto a la participación de los coros, la versión italiana es más específica, donde la reta indica coro, Tannasi supone la intervención de Salia, Popolo, Cacciatori. Con esta escena creemos que Beruti presentó el gran final del segundo acto con solistas y coro. Tannasi lo hace saber con un zen de la tela. Ni el libreto ni en la partitura indica la constitución de los distintos coros, solo acota a Cacciatori, Popolo, Curaca, coro. El libreto italiano de Tannasi es casi una traducción literal del texto castellano de Enrique Larreta, pero con una expresión poética y sensibilidad más elaborada como libreto de ópera. Véase el canto a la luna con el que comienza el acto 2. Algunas sutiles observaciones que nos hacen ver que Tannasi, por ejemplo, no adopta en su libreto todas las palabras en quechua utilizadas por Enrique Rodríguez Larreta. Para que Yupanqui se dirija a la luna, Larreta utiliza la expresión ñusta, que en quechua refiere a princesa, virgen e incluso concubina o hija del Inca. En el italiano esta expresión simplemente es suprimida en la versión en italiano. Así como en este caso, advertimos también otras diferencias mínimas en acciones y objetos que poseen los personajes. Puede verse en el texto de Larreta, que en el acto 1, Coilur entra a escena con su padre apoyándose en su hombro y cargando un huso, y las agujas con las que luego tejerá mientras piensa en Yupanqui. Tannasi omitió la acción de tejer en el personaje y para él Coilur entra a escena guiando a su padre y luego en lugar de tejer mira a su alrededor como buscando a su amado. Tratamiento de las fuentes musicales. Como se mencionó al inicio, las únicas fuentes musicales encontradas hasta el momento son los manuscritos digitalizados por el licenciado Gabriel Winker en el marco del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Gracias a su labor y a la gentileza del instituto, el GEM cuenta con las fotografías de las particelle instrumentales y las vocales de los coros. Aún desconocemos la localización de las particelle de los solistas y la existencia de una reducción para canto y piano de alguno de los números de la ópera. Esto es sin duda una de las mayores problemáticas con las que nos enfrentamos para un estudio completo de la ópera, descartando la posibilidad de conocer sobre el estilo compositivo hasta encontrar las partes vocales solistas. Respecto a la caligrafía de los manuscritos, notamos al menos dos escrituras y tintas diferentes. Al confrontar con manuscritos de las otras óperas del compositor, observamos que la caligrafía más frecuente pertenece a Beruti. Luego de observar y organizar las particelle instrumentales, registramos en tablas la cantidad de números de ensayos de cada uno y comprobamos que contamos con la totalidad de las partes, excepto la particella de la trompeta que está incompleta. La orquestación está constituida de la siguiente manera: madera por 2 más flautín y corno inglés, 4 cornos, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, timbal, gran casa y tam-tam, arpa y el quinteto de cuerdas. No hay evidencia de la quena citada al inicio del acto 2 del libreto. Además de cada una de las particelle instrumentales de cada acto, con carátula inicial, también encontramos introducción al acto 2 con sus particelle de flauta 1 y 2, oboe 1 y 2, clarinetes 1 y 2, en si bemol, arpa, fagot 1 y 2. Esta introducción del segundo acto figura con carátula aparte. Hojas de baile, acto 2 y 3 para variada plantilla instrumental, con indicación en partitura de una parte de coro con algunas guías de texto. No especifica la voz. 2 hojas con la línea de canto de Yupanqui que corresponden al acto 2. Las particelle de sopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos. No coincidentes sus textos en algunos casos con el libreto, ya sea en el orden de aparición de las palabras o ausencia de algunas intervenciones.
merece un estudio aún más minucioso de ordenamiento de las particelle confrontadas con el libreto. Hemos verificado la presencia de preludios en los actos 1 y 3, no indicados como tales en todas las particelles de cada acto. Además, queda en duda un fragmento llamado Introducción al acto 2 que aún está en estudio. Otros datos interesantes que proporcionaron las particelles se relacionan con la fecha y cantidad de ensayos. Sabemos que se realizaron entre 12 y 15 ensayos, contando los de lectura, pruebas y el ensayo general. Las fechas de estos quedaron consignadas en las partes de los timbales y fueron desde el 5 de julio al 24 del mismo mes con variedad en los horarios. La inscripción final, aunque escrita con ironía, da cuenta de la expectativa puesta al estreno de esta ópera. Dice 14 ensayos con la ópera Maestro Cantore y 12 con la Yupanqui. El timbalista y un trombonista también proporcionaron datos sobre la duración de cada acto. El primer acto 32 minutos, segundo acto 48 minutos y el tercer acto 25 minutos. Además, hemos encontrado diferentes caricaturas, garabatos, utilización de diferentes colores y tachaduras y otras anotaciones. Por último, tuvimos en cuenta las guías de texto presentes en las particelles instrumentales y vocales para corroborar la correspondencia entre el texto de estas con las del libreto en italiano. Transcripciones realizadas. Con el objetivo de analizar musicalmente la obra, armonía, estructura formal, temas y motivos, funciones formales, texturas, el equipo realizó las transcripciones del preludio del acto 1 y la introducción del acto 2, con las partes musicales disponibles. A continuación, escucharemos el preludio del acto 1. Consideraciones finales. Mediante la exposición de este trabajo quisimos dar cuenta del estado documental de la ópera Yupanqui de Arturo Beruti. Para inferir la inclinación del compositor sanjuanino por la temática indigenista, la pusimos en diálogo con las motivaciones de sus coetáneos. Beruti creó la ópera Yupanqui en un contexto científico y artístico interesado en las culturas aborígenes argentinas y latinoamericanas a mediados y fines del siglo XIX. Gracias al hallazgo en el año 2020 del libreto en la Université Bordeaux-Montaigne de Francia, confrontamos la versión en castellano de Rodríguez Larreta con la traducción de José Ternassi. Estudiamos las mediaciones desde la leyenda, la traducción y lo describimos físicamente. Con respecto a las fuentes musicales, contamos con la totalidad de las particelles instrumentales, excepto la particella de la trompeta que está incompleta. De las partes vocales tenemos las particelles correspondientes a soprano, contralto, tenor, barítono y bajo, que aún no verificamos si están completas. Registramos las diferentes inscripciones que figuran en las partituras con distintos colores, indicaciones, inscripciones, tachados, caricaturas. Encontramos también hojas de baile en los actos 1 y 2, una introducción al acto 2 y hojas sueltas con la línea de canto de Yupanqui que corresponde al acto 2. No encontramos aún las particelles de los solistas, lo que dificulta el estudio exhaustivo de la ópera en su estilo compositivo. A partir de lo expuesto, proponemos continuar con las siguientes líneas de trabajo. Búsqueda de las fuentes musicales faltantes, considerando el árbol genealógico del compositor, ya realizado dentro del proyecto, y el de su esposa Raquel Tobal. Transcripción en plantilla orquestal del preludio del acto 3 y de los bailes del acto 2 y 3.
Estudio de las partes corales para verificar la correspondencia con el texto del libreto y el rol dramático que cumplen. Transcripción de las partes corales en una sola plantilla. Profundización sobre el indigenismo o americanismo musical en Yupanqui a través de la consulta bibliográfica y hemerográfica y la audición de óperas u obras instrumentales indigenistas contemporáneas. Muchas gracias.